Jóvenes, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Disculpe, profe, antes de que empecemos, bueno, yo creo que voy a tener que salirme de la clase unos 10 minutos antes porque algunos integrantes del capítulo IST tenemos que ir al TEC, entonces no sé si hay algún problema. No, adelante, está bien, no hay problema. Gracias, solamente unos 10 minutos yo creo, pero gracias. Sí, no hay por qué. Son 22 hasta este momento, voy a esperar otros 2 minutos más. Bien, jóvenes, continuamos con nuestra clase. Ayer estábamos revisando esta presentación respecto a óxidos básicos y ácidos. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Muy bien. Habíamos platicado de esto, así de manera introductoria rápidamente. Un elemento metálico más oxígeno, al combinarse, al unirse químicamente hablando, producen un óxido básico. De la misma manera, un elemento no metálico, al combinar con el oxígeno, va a generar un óxido de características ácidas. ¿Sí? Y platicaba acerca de la fuerza de unión entre, o la interacción que puede haber entre esto que representa al catión metálico y esto que representa al anión, el oxígeno. Están aquí definidas del centro al exterior los radios, obviamente catiónico y aniónico, y bueno, de la distancia de separación entre los centros de las cargas. Y comentaba que por analogía se toma la fórmula que define el valor de la fuerza de atracción entre estas cargas, una constante de proporcionalidad multiplicada por este cociente, en donde se tiene Q1, se refiere a la carga 1, Q2 a la carga 2, y dividido entre la distancia que la separa, elevada al cuadrado. Por analogía, se considera Q1 como ZE, que está refiriéndose a la carga positiva, y Q2 a la carga negativa, 2E. Y entonces se tendría esto, considerando que la constante de proporcionalidad fuera igual a la unidad, entonces la relación quedaría como esto. 2ZE al cuadrado dividido entre D
también elevado al cuadrado. Si se reacomoda esta relación y se pasa del numerador al denominador y del lado izquierdo del signo igual, e al cuadrado, pues entonces quedaría esto, que es igual a lo que se definió como parámetro de interacción catión-anión y señalado con una letra roja mayúscula para hacerlo notar. Y parámetro de interacción catión-anión. Aquí está. Y este puede determinarse de una manera sencilla tomando en cuenta los radios iónicos propuestos por Pauling y la valencia del catión. De tal manera que si se toma en cuenta esto para diferentes tipos de óxidos, podríamos ver cómo es el parámetro de interacción. Hay un criterio. Si el valor de ese parámetro de interacción catión-anión, y nuevamente recordando cómo se puede calcular, cómo puede determinarse, tomando en cuenta los radios iónicos de Pauling y la valencia del catión. Entonces, el criterio es el siguiente. Si el valor de I es menor que 1, se dice que el enlace catión-oxígeno es predominantemente iónico y es un enlace que, comparado con el enlace covalente, es débil, ¿sí? Y por lo tanto el óxido es un óxido básico. Si el valor está entre 1 y 2, de lo siguiente: el enlace catión-oxígeno está compartido 50% de carácter iónico y 50% covalente, y entonces se considera el óxido anfótero. No olviden ese término, por favor, anfótero. Ya lo habíamos platicado en otro momento, creo que cuando estuvimos revisando en la materia de producción de metales no ferrosos, estuvimos también revisando algo relacionado con el intercambio iónico que se da durante la lixiviación, anfótero. Y si el valor de ese parámetro de interacción es mayor de 2, el enlace es predominantemente covalente y es más fuerte que el enlace iónico, y se considera que el óxido es ácido, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto: básico, anfótero y ácido. Bien, sigamos. Con ese criterio, en esta tabla se tiene a los óxidos básicos que pueden llegar a formarse. Está en la columna primera el tipo de óxido de lo que se trata: óxidos alcalinos, potasio, sodio, litio. Óxidos alcalinos térreos, calcio, magnesio. Algunos óxidos de elementos o metales de transición como el manganeso y el fierro, el zinc, ¿sí? Electronegatividad del catión, el radio catiónico y el valor del parámetro de interacción. Aquí ya está señalado, está escrito con la letra I. Por otra parte, acá está el radio aniónico del oxígeno, o si queremos decirlo, el radio iónico, ¿sí? Y podemos entonces apreciar aquí cómo es las características. En las escorias metalúrgicas van a predominar principalmente como óxidos básicos estos dos. En algunos casos, como en la aceración, recuerden que por refinación química hay oxidación de fierro, pues también vamos a tener óxidos ferrosos en cantidades importantes. Tiene características de ser un óxido básico, ¿sí? Y en una menor cantidad habrá también óxido de manganeso. De los metales como potasio, sodio y litio,
Pues si revisamos la tabla periódica de los elementos químicos, vemos que estos son óxidos alcalinos y tienen una temperatura de evaporación relativamente baja. Por lo tanto, no alcanzan a quedarse en la escoria. ¿Qué sucede con ellos si están presentes formando parte de la carga? Pues se van a eliminar en forma de vapores. Por eso es que se señala como que los principales que puedan ir a dar a una escoria serían estos óxidos, desde el punto de vista de óxidos básicos. ¿Sí? Y nuevamente no olvidar que un elemento metálico al combinarse con el oxígeno genera óxidos a los que se han catalogado como básicos. Luego vienen los anfóteros, en donde el parámetro de interacción está entre 1 y 2. Vean la columna del parámetro de interacción. 1.37, 1.44, 1.50. ¿Sí? Déjenme quitar esta ventanita. 1.66, 1.85. Y aquí están. Nuevamente, habría que revisar entre estos cuáles pudieran estar formando parte de alguna escoria, ya sea del alto horno o de aceración. En el caso de las escorias del alto horno que utilizan minerales que contienen este óxido de titanio, pues pudiera una parte de ese óxido de titanio estar presente en la escoria. La alúmina definitivamente que va a formar parte de la escoria de un alto horno. ¿Por qué? Porque los minerales que se van a cargar formando parte de la carga metálica, cuando fundan, van a ir a dar este compuesto de la escoria. Este óxido, recuerden, que tiene una muy alta estabilidad y dentro del alto horno no se va a reducir. Por lo tanto, una parte de este óxido escaparía en forma de polvos arrastrado por los gases. El resto va a ir a dar al escoria. No se reduce, no hay aluminio en un metal cuando hablo del alto horno. Si el metal que se va a someter a refinación es el metal primario que se produce en el alto horno, no va a llevar aluminio porque no se reduce el aluminio. Por lo tanto, la escoria de aceración tal vez no va a tener alúmina. Y digo tal vez porque va a depender de otros materiales que se agreguen, como la piedra caliza, como la cal siderúrgica, perdón, en la aceración. ¿Sí? El Fe2O3 pues también es una forma de oxidación del fierro y parte de los óxidos de fierro que lleva la escoria de aceración contiene FeO, pero también puede contener Fe2O3. Y si en la carga metálica hubiera cromo y se oxida, por ejemplo en el caso de los hornos de arco eléctrico que utilizan chatarras de acero, si tuvieran parcialmente contaminada o hubiera parte de la carga de chatarra con chatarra que contiene, de aceros que contienen cromo como elemento de lesión, pues probablemente se va a oxidar y va a ir a dar a la escoria. Entonces, estos son óxidos anfóteros. Y recuerden la característica, se comportan como bases cuando en la escoria hay una gran cantidad de óxidos ácidos. Y al revés, si la escoria tiene una gran cantidad de óxidos básicos, entonces estos anfóteros se van a comportar como óxidos ácidos. Le llevan la contraria al resto de los componentes de la escoria. ¿Sí? ¿Queda claro? Y aquí está el parámetro de interacción, vean. En todos los casos está entre 1 y 2. Sigamos. Luego vienen los óxidos ácidos. El parámetro de interacción catión-anión es mayor de 2. Y aquí podemos ver en la primera columna óxido de germanio,
trióxido de boro, sílice, pentóxido de fósforo. Nuevamente, ¿cuáles son los óxidos que pueden estar presentes en escorias de cerración después de haber llevado a cabo la refinación de metal caliente? Pues van a ser sílice y pentóxido de fósforo. Estos solamente cuando llegaran a utilizarse, por ejemplo, que se agregara boro para darle como elemento de lesión y darle ciertas características al acero, parte del boro, si se agrega durante una etapa en la que haya un ambiente oxidante, podría llegar a oxidarse e irse a la escoria. Pero los principales de esta columna serían estos dos. Ácidos, vean, aquí están sus valores de enlace iónico, la electronegatividad del catión, el radio catiónico y el valor de del parámetro de interacción catión-anión, I, ¿sí? Mayor de 2, 2.44, 3.31. Y si recuerdan, la composición química de la radio que va a ir a refinarse en los convertidores al oxígeno contiene 1%, digamos como máximo de silicio. En algunas plantas se trabaja con valores menores al 1%, 0.9, 0.8, 0.75, inclusive algunos trabajan hasta con 0.5% de silicio. ¿Qué va a pasar con ese silicio? Pues en el momento en que se oxide va a generar sílice, y esto es un óxido insoluble en el metal y va a generar escoria. Es un óxido ácido. El material refractario que protege las paredes metálicas del convertidor es de tipo básico. Si se le olvida al operador cargar cal, va a haber una destrucción por parte de esa escoria, ya que va a tender a neutralizarse la sílice y el pentóxido de fósforo, que son ácidos, va a tender a neutralizarse con los óxidos básicos del refractario. Entonces debe estar muy al pendiente. Ahora que entremos a estudiar el proceso BOF, veremos que 1 minuto, 2 minutos después de que inicia la inyección de oxígeno gaseoso para llevar a cabo la oxidación, se empieza a dosificar, se empieza a cargar la cal siderúrgica que va a generar, que va a proporcionar, mejor dicho, va a proporcionar los óxidos básicos que van a ir a dar a la escoria y que van a tener control sobre estos dos óxidos ácidos. Esas son las características que debe tener la escoria desde el punto de vista químico. ¿Y cómo se comportan estos óxidos cuando hablamos de que la escoria se encuentra líquida? ¿Cuál es su comportamiento en el estado líquido? Pues hay interacción. Los óxidos básicos, como el de calcio, magnesio, de manganeso, debido a que se había dicho que tiene una fuerza de enlace menor con el oxígeno que la que tienen los óxidos ácidos, pues van a formar parte de la escoria y se van a disociar en cationes y aniones. Cationes metálicos, aquí están, y los aniones, liberan aniones de oxígeno. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder con estas escorias, que contienen óxidos básicos. ¿Sí? Nuevamente, hago mención, origen de este óxido, agregado. Origen de este óxido, agregado. ¿Cómo se agrega? El óxido de calcio principalmente como cal siderúrgica. El óxido de magnesio con cal dolomítica. Y este tiene su origen durante la oxidación de la carga metálica, y este igual.
durante la oxidación de la carga metálica para refinarla y convertir el metal primario llamado arabio en acero. Los óxidos ácidos tienen un enlace fuerte, un enlace covalente. Este se va a formar entre el catión, aquí creo que hay un error, entre el anión oxígeno y el anión de cargas altas, ¿sí? Y se polimerizan. No se van a disociar como en el caso de los básicos, sino que se van a polimerizar formando aniones complejos. Absorben los iones de oxígeno. La sílice, por ejemplo, va a absorber los aniones de oxígeno que liberaron los óxidos básicos y va a formar este silicato. El pentóxido de fósforo absorbe iones de oxígeno y va a formar este, que es un fosfato. Y de esa manera se forman aniones complejos, ¿sí? Estos podemos decir son aniones complejos. Si la cadena de silicatos como dice aquí, se polimeriza y se hace muy larga, entonces la escoria que se forma por estos óxidos va a tener una alta viscosidad. ¿Qué hay con respecto a la alúmina? Bueno, la alúmina se dijo diapositivas atrás, es un óxido anfótero. Cuando hay disponibilidad de iones oxígeno libres, porque los óxidos básicos los liberaron, pues la alúmina va a absorber esos iones oxígeno libres y va a formar este tipo de anión complejo llamado aluminato. Y de esa manera se están interactuando los óxidos en la escoria. Pero no es el único, la alúmina. También tenemos cromita y óxido férrico. Pues aquí está señalado, tiene un comportamiento dual, ya no lo remarco porque pues es amarillo y amarillo. Actúan como bases en presencia de óxidos ácidos y como ácidos en presencia de óxidos básicos. Nuevamente, la forma, digamos, lo más directa de decirlo, le llevan la contraria a los otros componentes del escoria. Entonces, cuando actúa como ácido la alúmina, ya lo habíamos visto, va a formar esto. Si actúa como un óxido básico, pues va a liberar sus cationes de aluminio y a liberar aniones de oxígeno. Igual pasaría con cromita y óxido férrico. Fíjense que aquí ya no estoy hablando de hematita. Hematita es el nombre del mineral. Contiene este compuesto oxidado de fierro. Ya estoy hablando del óxido, porque están formando parte de la escoria. Resulta que, por lo tanto, esa interacción ácido-base es la que hace que las propiedades de la escoria tengan ciertas características. Por supuesto, la interacción ácido-base depende de la composición química. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a la presencia y a la cantidad de estos compuestos, de estos óxidos. Aquí se habla de lo siguiente. Si hay 2 moléculas de óxido de calcio por cada molécula de sílice, entonces va a suceder lo siguiente. ¿Sí? Al disociarse en forma de iones este óxido de calcio, va a liberar 2 cationes de calcio más 2.
y va a liberar 2 aniones de oxígeno -2. Como se dijo que este óxido básico capta esos aniones, se va a formar un silicato. Silicato 4 menos. Si la relación es mayor de lo que está señalando esta en azulito, la primera, se dijo 2 moléculas de óxido de calcio contra 1 de sílice. Vamos a suponer que sean 3 las que hay. Pues entonces se forma este silicato, se liberan cationes de calcio, pero también va a quedar un excedente de aniones oxígeno libres. Ya no está ni unido con el calcio ni unido con el monómero silicato o el monómero sílice para formar este. ¿Y cuándo va a suceder esto? Pues a voluntad. Conociendo este comportamiento, va a ser a voluntad. ¿De quién? De quien está dirigiendo la operación de refinación, del ingeniero de proceso. Va a dar indicaciones de que se agregue tal cantidad de cal siderúrgica para tener una relación de 3:1 respecto al número de moléculas de los 2 óxidos. Una molécula de este óxido ácido y 3 moléculas de este óxido básico. Entonces, recordando un poquito aquellas relaciones a las que se les llamó índice de basicidad de las escorias, pues si nos vamos nada más a considerar a esos 2 componentes que son los representativos de los óxidos básicos, el óxido de calcio y de los óxidos ácidos de la sílice, tendríamos una relación de 3:1. Entonces el índice de basicidad de esa escoria sería igual a 3. Es muy factible que se trabaje con esa relación de basicidad en convertidores al oxígeno, precisamente para tener control no solamente de la sílice. Recordamos que tenemos otro óxido ácido, el pentóxido de fósforo. Vean, cuando se tiene esta proporción de 3:1, al menos, empieza a haber iones de oxígeno libres en la escoria. Si fuera lo contrario, si es así, 2 o menos de 2 la proporción molecular entre sílice y óxido de calcio, pues se tendría un déficit de estos iones de oxígeno libres. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta sílice va a tender a polimerizarse, ¿sí? Y va a ser radicales más largos, cadenas más largas, hace ratito lo comenté, y eso aumenta la viscosidad de la escoria. ¿De qué se está hablando? De lo siguiente. Los cationes de los óxidos básicos van a romper los enlaces de los polímeros ácidos si se tiene esa tendencia a polimerizarse. Por lo tanto, la estructura de la escoria, junto con los iones de oxígeno libres, va a modificarse de esta manera. Entonces, este ya es un monómero de sílice y este es otro, ¿sí? Antes de que ocurriera esto, estaban así. Si por aquí viene y se acomoda otro, pues se van a hacer cadenas largas. Para evitar eso, se propicia que venga ese anión de oxígeno libre a romper la cadena de polimerización. Por lo tanto, hay una relación oxígeno-silicio que es un indicador de los enlaces oxígeno-silicio rotos en la sílice.
Y aquí está. 2A1, la fórmula es SiO2. Y forma un tetraedro, hablando de estructura. 5A2 se tendría algo así. Una unión se rompe para formar dos estructuras. 3A1, dos uniones rotas formando una estructura fibrosa. 7A2, tres uniones rotas. 4A1, cuatro uniones rotas. Vamos. Aquí el mensaje es, hay que tratar de tener siempre una mayor cantidad de óxidos básicos para romper esas cadenas de polimerización. Y aquí está, por ejemplo, una cadena de polimerización. Decía hace ratito, si venía otro tetraedro a unirse con la sílice, pues se va a formar esto. De esta manera está representada con la fórmula química del tetraedro, ¿sí? Entre el óxido de calcio a jugar y sucede esto. Esa es la interacción ácido-base en las escorias. En el estado líquido, recuerden, el estado de la materia, las moléculas tienen, o los átomos, según sea el caso, tienen cierto desorden. Aquí estamos viendo tetraedros de sílice y los círculos rosas representan esto, los cationes del metal básico. Cuando solidifica, pues hay un ordenamiento mejor definido. Vean cómo están aquí los tetraedros de sílice ordenados. En este caso lo vemos, digamos, de manera natural. Acá está invertido, otra vez natural, invertido, natural, invertido. Por aquí están acomodados los cationes del básico. Si hablamos de sílice como representativo de óxidos ácidos y de óxido de calcio como representativo de óxidos básicos, entonces estos serían las representaciones de los cationes de calcio cuando ha solidificado la escoria. Mientras se encuentra en estado líquido, pues va a haber cierto desorden. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta respecto de esto? Ahorita se va a complementar con otra presentación, pero sí me gustaría que me dijeran si no hay preguntas. Recuerden, se empezó por definir óxidos, ácidos básicos de acuerdo a varios aspectos que se tomaron en cuenta. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Parece que no. Bien. Dejo de compartir esta presentación y paso a compartir otra. Teorías iónica y molecular de las escorias. Se fijan la última parte de la presentación anterior en donde estábamos hablando que los óxidos básicos se van a disociar en cationes y aniones de oxígeno. Pues entonces de alguna manera ya está hablando parcialmente de esta teoría iónica.
Y un poquito antes de ese comportamiento, cuando hablé de que las proporciones que por cada molécula de sílice hubiera 2 moléculas de óxido de calcio, pues ya estamos hablando de una teoría desde el punto de vista molecular. Entonces vamos a ver esto. La escoria es una fase líquida insoluble en el acero. Ya se había platicado de esto. Si es insoluble, tiene menor densidad, por lo tanto va a flotar por arriba del acero. Y tiene como función servir como un medio de purificación del metal líquido. ¿Dónde se genera la escoria? Pues este es un esquema de un horno de arco eléctrico. Se funde la chatarra, se funde el fierro esponja o HRD, y eso puede generar metal en estado líquido más escoria con las impurezas. ¿Sí? En esa fase, como dice aquí, se van a ir las impurezas, ya lo había comentado. ¿De dónde vienen las impurezas? Pues de la oxidación de los elementos que contiene el acero en estado líquido o el baño metálico. Se van a oxidar y van a formar óxidos. Si hay azufre, van a formar sulfuros. Y además se va a agregar algún material que ayude a que la escoria pueda hacer esta función o este trabajo de servir como un medio de refinación o purificación. Es ahí cuando, pues entonces, se combinan todos esos compuestos químicos generados por las reacciones de refinación más los agregados a propósito. Así es que podemos leer, se van a tener óxidos líquidos de fierro, puede haber óxidos de aluminio agregados con las cales, o en el caso de que este proceso de horno de arco eléctrico cargue chatarra y la chatarra esté contaminada con aluminio, pues lo que va a suceder en el momento de la etapa de oxidación es que ese aluminio se va a oxidar. El manganeso forma parte de la carga metálica de chatarra. El calcio y el magnesio se van a agregar. Va a haber interacción entre azufre y calcio formando sulfuro de calcio. Y se van a formar también silicatos de calcio y fluoruro de calcio que se agrega para darle a la escoria cierta fluidez. La teoría molecular de las escorias se puede decir que es un modelo hipotético que va a explicar el comportamiento de esta escoria de acuerdo a una interacción de tipo termodinámico. Una interacción que va a estar teniendo la escoria con el metal. Es decir, la escoria absorbe los óxidos. Una vez que están en la escoria van a tener cierta actividad, cierta movilidad en función de composición química y temperatura. Entonces, la teoría se va a aplicar para establecer ciertas condiciones que se requieren para eliminar elementos químicos, aquellos elementos considerados como impurezas. ¿Y cuáles son estos? Pues los principales, habíamos platicado del fósforo y del azufre. Esta teoría supone que es una solución líquida ideal de óxidos que ya revisamos, que son de calcio, de magnesio agregado, de manganeso formado, de fierro, que no está aquí, óxido ferroso, también formado, de sílice, óxidos ácidos, pentóxido de fósforo, formados, alúmina probablemente formada si hay aluminio en la carga metálica, y si no, agregada tal vez en alguna de las cales o en la fluorita.
y de Fe2O3 también formado por oxidación. Pero además puede haber otros compuestos como sulfuro de calcio, y aquí está la fluorita, este difluoruro de calcio que viene en el mineral llamado fluorita, un mineral halogenado que tiene la función de bajar la viscosidad de la escoria. Y cuando se requiere que la escoria tenga características reductoras, se puede agregar directamente como carburo de calcio, o se puede propiciar la formación de este carburo de calcio haciendo reaccionar el óxido de calcio que ya tiene la escoria con suficiente carbono que se puede agregar en forma de carbón de alta calidad, en forma de coque o en pedazos de electrodo que son de grafito principalmente. Va a haber una interacción entre algunos de estos óxidos simples para formar compuestos complejos. Por ejemplo, el pentóxido de fósforo, que está aquí, puede reaccionar con el óxido de calcio y formar esto. Y vean, otra vez surge la proporcionalidad. Por cada molécula de pentóxido de fósforo se requieren al menos 3 moléculas de óxido de calcio para que se forme este compuesto. Y este es un compuesto estable, ya permanece de esa manera en la escoria. Y aquí está lo que en la otra diapositiva se había hablado. Por cada molécula de sílice, al menos 2 moléculas de óxido de calcio para estabilizarlo en forma de silicato cálcico. ¿Sí? Eso se va a estar dando de esta manera. Una vez que se forma este compuesto, puede estar interviniendo, asociándose, disociándose, de acuerdo a estas reacciones. Esto se puede dar, por eso tiene el signo igual, pero aquí lo podremos poner. Se puede dar así o se puede dar así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ese es el comportamiento termodinámico que tiene, termodinámico y químico. Los componentes de la escoria van a estar interactuando entre sí. Para esta reacción, la constante de equilibrio, que aquí en este caso se está manejando como constante de disociación, pues sería como se escribe la constante de equilibrio. Este cociente que tiene en el numerador la multiplicación del porcentaje de óxido de calcio elevado al cuadrado por el porcentaje de sílice. Y en el denominador, esto. ¿Sí? La actividad o la cantidad de el silicato cálcico, que es, en este caso, como hay 2 moléculas de óxido de calcio, generalmente la lectura es silicato dicálcico. Entonces, quien escucha eso en alguna conferencia, en alguna reunión de trabajo, que escucha silicato dicálcico, silicato tricálcico, pues entonces puede asociar que hay por cada molécula de sílice 2 o 3 moléculas de óxido de calcio, formando ese compuesto. Los conceptos los utilizaron varios investigadores cuando estaban estudiando cómo se llevaba a cabo la eliminación de fósforo en un proceso que durante mucho tiempo fue un buen proceso para la producción de acero, horno Siemens-Martin. En la actualidad, en muy pocos países se están utilizando estos procesos, incluyendo México. Ya tiene buen rato que dejaron de utilizar sus hornos Siemens-Martin. Encontraron lo siguiente. La eliminación de fósforo se aseguraba cuando se tiene un exceso de óxidos básicos. Entonces, después de que se satisfacen los contenidos estequiométricos, 2 para sílice y 3 para pentóxido de fósforo, entonces
se tiene esa relación. Por eso nuevamente traigo a colación el concepto de índice de basicidad, que ahorita lo vamos a ver. Aquí está de forma general. El óxido básico está representado, pues como acostumbran algunos autores, Me para representar el metal unido con oxígeno. Me representa el metal unido con oxígeno. Y aquí está la explicación. MEO es el óxido básico. ¿Sí? Cuando se satisfacen esas condiciones, el coeficiente de distribución es proporcional al índice de basicidad. Aquí podemos leer que después de varios estudios se encontró que el único óxido de impacto en la defosforación es el óxido de calcio. Es el óxido más fuerte que hay en las escorias de ceración. No más fuerte desde el punto de vista de su alcalinidad. Desde ese punto de vista es más alcalino el óxido de potasio y el óxido de sodio. Sin embargo, ya comenté hace ratito, dada su alta presión de evaporación de esos óxidos, pues no están presentes en las escorias. Sin embargo, el óxido de calcio sí. Así es que la relación es, pues ahora, con óxido de calcio. De acuerdo a esto, acá está representado de manera general, aquí se representa ya directamente con el óxido de calcio. Y se habla de tener un exceso de este óxido. ¿Sí? Y si recuerdan en los cálculos que hicimos en el proceso alto horno, nos pusimos a calcular la necesidad de piedra caliza para el caso de la escoria del alto horno. Acá ya hablamos no de piedra caliza, de cal siderúrgica. Este señor Schenk hace la siguiente sugerencia. Las moléculas complejas pueden estar parcialmente disociadas en solución, obedeciendo un equilibrio químico de los óxidos que las componen. Nuevamente, aquí hay la posibilidad de que se forme un silicato ferroso. Bueno, se pueden disociar y puede haber esa interacción de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y nuevamente, si estamos hablando de disociación, aquí estaría escrita la constante de disociación. Algunas mediciones en los experimentos que se estuvieron haciendo con las escorias mostraron una dependencia del valor de esa constante de disociación con la temperatura. Entonces, estas constantes se pueden utilizar para buscar las concentraciones de equilibrio de los óxidos libres y buscar que el coeficiente de reparto entre un elemento que puede disolver tanto en el acero como en la escoria, pues sea lo mayor posible, recordando que ese coeficiente de reparto tiene en el numerador la cantidad del elemento en cuestión y en el denominador la cantidad del mismo elemento en cuestión, pero disuelto en metal. Numerador disuelto en escoria, denominador disuelto en metal. Por lo tanto, para que el valor del coeficiente de reparto sea alto, se requiere que en la escoria haya una mayor cantidad. Resumiendo todo lo dicho, la escoria se puede decir que es una solución de óxidos básicos, ácidos y anfóteros. Aquí están los tres: ácidos básicos y anfóteros. Los óxidos básicos van a reaccionar con los ácidos formando compuestos complejos que en determinados momentos van a llegar también a disociarse y dejando sus óxidos libres.
¿De qué va a depender? De las condiciones termodinámicas. ¿Sí? Ok. Las reacciones entre los óxidos se rigen por, también esto es algo importante, la ley de acción de masas. ¿Por qué? Pues están participando en esta interacción metal-escoria los óxidos libres, formando compuestos complejos y posteriormente disociándose. Y de una manera, inicialmente o primero, se va a dar entre los óxidos más básicos contra los óxidos más ácidos o más fuertes, como dice aquí, óxidos más básicos fuertes con los óxidos ácidos más fuertes. Antes de retirarnos vamos a ver esto, los parámetros para medir esa relación entre óxidos básicos y ácidos, al que se le llama índice de basicidad. Y generalmente se puede manejar así y así se maneja en planta con la letra B, B mayúscula. Es una relación de basicidad. La sumatoria de los óxidos básicos dividida entre la sumatoria de los óxidos ácidos. Va a tener cierto valor. Acá está. Pueden encontrar también en la literatura la V, relación de basicidad. Y aquí están, vean. Óxidos básicos, óxidos ácidos. Si nada más se considera, aquí se están considerando 4 componentes, si se consideran solamente 3, pues está el óxido básico principal y los 2 óxidos ácidos que se van a generar durante la refinación de metal caliente. Y a ese se le llama ternario. Aquí podríamos ponerle, no lo tiene, un subíndice 5. Sería una basicidad, una pentabasicidad o pentaria, si queremos seguir utilizando ese término. Una basicidad en donde se está poniendo a jugar la alúmina. Y si de antemano se decide que la relación de la suma de estos sea de ese orden de 3:1 con respecto a la suma de estos, pues entonces se puede predecir que el comportamiento de la alúmina va a ser como ácido. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad o va a haber mayor cantidad de óxidos básicos. Insisto, cuando se decide que sea así, se puede predecir el comportamiento de este como un óxido ácido. Y esto lo recalco. Algunas de estas expresiones se utilizan normalmente en la industria, en el día a día, colada a colada. En la aceración se tiene una producción, podríamos decir, por lotes. Se hace la colada, se produce el acero, se genera escoria, se ven las características de la escoria, se habla de composición química y este es un indicador de qué tan básica es la escoria, el índice de basicidad. ¿Sí? Y es el que generalmente les sirve como indicador a los operadores del horno, al ingeniero del proceso. Mándeme. Son 8:56. ¿Está empezando antes? Ok, sale. Yo estaba pendiente del reloj, ¿eh? Ya desde esa ocasión ya he estado pendiente del reloj. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por ahí mañana me la hacen. ¿Vale? Gracias por su atención, jóvenes. A usted, profe, gracias. Nos vemos mañana. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día a todos, todas.